Bueno, este directo es única y exclusivamente para mis chavaladas de la ESO, para orientarles en este ejercicio y que este fin de semana lo puedan hacer en su casica tan ricamente, pero que esto lo podéis ver quien no os dé la gana, también os digo. Bien, ellos tienen esta hoja para trabajar el cubo en perspectiva cónica, aunque el objetivo real de este ejercicio es hacer un cubo de Rubik en perspectiva cónica frontal. Para ello tenemos que saber qué son los puntos métricos, pero antes de entrar en eso vamos a centrarnos en los elementos que ya sabemos de la perspectiva cónica. Esta sería la línea de horizonte y esta sería la línea de tierra. La línea de tierra es donde se posa el objeto, por lo tanto aquí ya tenemos marcado lo que es el lado del cubo. Ahora nos falta el elemento que ya ellos conocen, que son el punto de vista, el punto de fuga, ¿vale? Porque en perspectiva cónica frontal solamente hay uno. Si estuviéramos hablando de la oblicua, ya sería otro cantar, pero en este caso solo hay uno. Esta marca que hay aquí sería el punto de fuga de la perspectiva cónica, el punto de vista. Total, primer paso, colocar todos los elementos que conocemos. Hecho. Segundo paso, las líneas de proyección, las rectas que van desde los vértices del cubo, en este caso del A y el B, hasta P, que es lo que nos va a dar un poco la visión esa de perspectiva. Ahí lo tenemos. Ahora hay que hacer la base del cubo, y aquí sí que entran en juego los puntos métricos, ¿sí? Y este de aquí, de prima. Hasta aquí todo bien, maravilloso. Vale, la profundidad. Pues tenemos aquí varias opciones. Podemos coger la medida que ya tenemos aquí y utilizar este punto para cortar esta profundidad en otro punto que nos determine el final de la misma, o marcarlo aquí, ¿vale? Aquí aparte, para no generar aquí tanta línea y no crear confusión, ¿vale? Pero vosotros también podéis hacerlo así, como os he explicado en clase, pero para que quede más limpica la cosa, yo os recomiendo que lo hagáis aquí. Como es una fotocopia, es probable que no tengáis los 6 centímetros que yo he marcado en el ordenador, porque según la impresora, según los márgenes que hagáis y tal, saldrá más pequeño, más grande, en fin, así que en vez de estar con la reglita, utilizamos el compás. Hacemos centro en uno de los puntos, abrimos hasta el otro extremo y esto sería copiar la medida. Vale, ¿qué me está pasando aquí ahora mismo? Que se me está yendo el papel, ¿verdad? Vale, ¿cómo podemos evitar esto? Pues hay una cosa que se llama cinta de carrocero, mira. Esto es fundamental cuando trabajamos en el dibujo técnico para que no se nos vaya mucho el papel y se nos mueva mucho la cosa. También es fundamental que cojamos un folio y lo pongamos debajo. ¿Por qué? Porque así a la hora de pinchar en algún punto vamos a tener como una pequeña almohadilla y no pinchamos directamente sobre la mesa, y eso es un plus, ¿sabes? Eso es un plus muy bueno. Cuando tengamos el folio debajo, cogemos la cinta de carrocero y las ponemos en dos esquinas, así en plan diagonal. Una en esta esquina y otra en esta. Las voy a poner en las dos que no se ve, pero las estoy poniendo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que ya, ya no se nos va a mover el papel. Se nos puede arrugar un poquito, pero vamos, tenemos que hacer como mucha fuerza para ello. Bien, retomemos al punto donde me he quedado. Esto lo voy a subir tal cual, no penséis que lo voy a editar. Cogemos la medida, así, ya la tenemos. Bien, esta medida la traspasamos hacia la derecha. Aquí está. Esta distancia de aquí a aquí realmente es la misma que hay aquí a aquí. Lo que hacemos con esta distancia es traspasarla en perspectiva, es decir, proyectarla en esta línea, ¿vale?, de proyección. Coger esto y pasarlo aquí. ¿Cómo lo hacemos? Para eso tenemos nuestros puntos métricos. El primer punto métrico que vamos a utilizar va a ser este, ¿vale? Entonces, si yo uno esta marquita que tenemos aquí con D, esta la voy a hacer entera, pero el resto de líneas no las voy a hacer enteras para no rayar tanto la superficie. Esta recta cortará en un punto. Ese punto, que sepáis que es el vértice más profundo del cubo, es decir, el vértice de atrás. Los dos serían los vértices de adelante situados en la base y este sería uno de los de atrás. Por lo tanto, si tuviéramos que nombrarlos según lo que estamos haciendo aquí, A y B
serían los primeros y este sería el C. Hasta aquí bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Volver a medir aquí, pasar la medida aquí y nos vamos a D' y que corten un punto. Sí. ¿Podemos hacerlo desde aquí también? Pues también. Y para que veáis que da lo mismo una cosa que otra, todos van a cortar en el mismo este. Ahora, ¿lo quiero hacer? Pues depende, ¿no? Si me interesa bien y si no, pues no. Pero tú imagínate, por un casual de la vida, que resulta que ese punto está muy lejos y no llegas. Pues aprovecha una de las cualidades de la perspectiva cónica frontal, que es que todas las líneas horizontales son paralelas. Por lo tanto, si yo ya tengo este punto y sé que esta recta de aquí va a ser paralela a esta, pues chica, no me complico más. Tomamos como referencia la línea de tierra para hacerla paralela, ponemos nuestro cartabón debajo y deslizamos la escuadra hasta C. Si os fijáis, C y la marca que he hecho antes coinciden. ¿Veis? Se nos puede ir un poquito más, un poquito menos, es normal. Pero, aunque sea un poquito de impreciso, cuanta más precisión haya, mejor. Ya tenemos la base, por lo tanto, el último vértice que hemos descubierto aquí, ABC, sería D. Siguiente paso, subir verticales de cada uno de los vértices para terminar de formar el cubo. ¿Cómo hacemos una vertical totalmente perpendicular a la línea de tierra? Exactamente igual que hemos hecho la paralela, pero en lugar de deslizar, giramos hacia la derecha o hacia la izquierda, depende cómo tengan las reglas, ¿vale? Pero la idea es que al girar en este ángulo recto, al final lo que formes es una perpendicular total. Hacemos una perpendicular que pase por A. Nos vamos al punto D y hacemos otra perpendicular. Nos vamos al punto B para que nazca otra perpendicular. Nos vamos al punto C. ¡Ay! Hay que tener cuidado, ¿ves lo que me ha pasado? Ahora, ¿qué nos falta? Determinar la altura del cubo. No podemos determinar la altura del cubo en el vértice trasero, el que está más profundo, porque la dimensión también cambia. Cuando tú ves un objeto en perspectiva, la cara frontal siempre va a ser más alta que la cara posterior, la cara que está más profunda, porque el efecto óptico es ese. Cuanto más se aleja el elemento, más pequeño. Cuando más cerca esté, más grande será. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar este tipo de dibujos. Hemos dicho, en las verticales de atrás no se puede medir esa altura, por lo tanto, hay que hacerlo en las verticales que nacen de la línea de tierra. Vamos a hacer centro en A y vamos a marcar ahí. Ahora vamos al mismo dilema. Tenemos otras dos opciones. Tú puedes marcarte esta distancia aquí y aquí, o ir a practicar lo de las paralelas, que no os viene mal, y llevarla hasta arriba. Realizo esa paralela que cortará en otro punto que será el vértice superior frontal. Como todos estos vértices que vamos a realizar ahora parten de la base que ya hemos nombrado, en lugar de volver a poner más letras, para no liarnos mucho, podemos poner A', porque nace de ahí. Y aquí podemos poner B', porque también nace de la B. Ahora, ya tenemos dos puntos. Y tenemos también las verticales del fondo. ¿Es necesario que tengamos que medir y tal? No. Simplemente con volver a proyectar desde A' y B' otra vez esas líneas de proyección desde los vértices hasta P, con volver a hacer esto que hemos hecho antes en la base, ahora lo hacemos en la cara superior, sería suficiente para determinar los vértices posteriores. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa marca realizada con las verticales de atrás. Este sería C', porque nace de C, y esta sería D'. Ahora lo unimos. Vale, voy a ponerlo aquí porque lo veo mejor y así no tapo pantalla. Y ya tendríamos el cubo prácticamente. Si queréis lo podéis marcar un poquito más. También esto es importante, ¿eh? A lo mejor ahora os cagáis un poco en mí porque ya lo habéis hecho. Tenía que haber dicho antes, efectivamente. Estoy trabajando con una mina H. Esto quiere decir que el trazo que yo genero es muy suavecito, no mancha el papel, ¿vale? No es graso.
Pero si yo trabajo con una mina B, el trazo va a ser mucho más intenso y es probable que si habéis trabajado con B, de tanto mover las reglas y demás, hayáis estropeado todo el dibujo. Pero si habéis seguido los consejos que yo os di al principio de curso, habríais trabajado con un H y estaría esto más limpio. ¿Que habéis trabajado con un H y para distinguir todas esas líneas tan sutiles necesitáis un B para marcar el cubo? Perfecto. ¿Que por el contrario habéis trabajado con un B, necesitáis repasar el cubo con un rotulador? Hacedlo. Repasad el cubo para ser consciente de las líneas más importantes. Porque al final todas estas líneas que hacemos aquí son líneas que te van a ayudar, ¿no? Es como una especie de base para encajar lo que es el dibujo en perspectiva. Entonces son líneas que son importantes porque nace de ahí el cubo, pero visualmente no nos interesa ver eso. Nos interesa que salga el cubo, se vea el cubo. Por lo tanto, yo lo voy a hacer ahora con un marroncico, ¿sabes? Si vosotros estáis trabajando con H, como yo lo he hecho, repasar el cubo completo con un B. Pero yo, como quiero que lo veáis, lo voy a marcar con rotulador para que se vea, ¿sabes? Al final, lo que conseguimos con todo este proceso es construir un cubo en perspectiva cónica y un cubo regular. Es no como en el otro vídeo anterior que subí en la que hacíamos la profundidad y a ojo, ¿sabes? Vale. Visualmente es el mejor, ¿a que sí? Ahora viene lo bueno. Yo ahora mismo ya tengo el cubo. Ahora me interesaría realizar en este cubo todas las particiones que tiene un cubo de Rubik. Podemos hacer un cubo de Rubik 2×2, 3×3, 4×4. Aquí vamos a hacer el 3×3. La idea es que cada uno de los lados tenga 3 particiones. ¿Cómo hacemos eso? A ver, podemos medir así aquí a lo cutre, y decir, ala, venga, mide 5,9, 5,8 y te das el pisto, coges la calculadora, lo divides entre 3 y pones los decimales y te marcas los 3 ¿Podrías hacerlo así? Sí, pero no te lo recomiendo porque te va a dar error. Es que te va a dar error fijo. Así que practica el teorema de Tales, que para eso te lo he enseñado, ¿sabes? Lo que deberías de hacer es crearte el teorema de Tales en este lado. ¿En este por qué no? Pues porque aquí vamos a hacer muchas cosejas, mejor dejarlo despejado. Lo vamos a hacer aquí porque esta medida y esta es la misma. Y ya cuando tengamos aquí estas 3 particiones, esto ya nos va a permitir poder pasarlas aquí, copiarlas aquí y pegarlas en esta zona, ¿vale? Y si no te estás enterando de lo que te estoy diciendo, te lo voy a hacer para que veas a lo que me refiero. Trazamos una recta que forme un ángulo menor de 90 grados. Y aquí ponemos las 3 partes iguales. Pero muchas veces los alumnos me ponen aquí 1, 2 y 3 y se quedan tan panchos. Pero tú también puedes coger una parte mediante el compás y hacer 3 partes, 1, 2 y 3. Ahí estamos. Esta última la uno con el extremo del segmento. Y ahora solo me limitaría a realizar paralelas que pasen por estas marcas. Ya tenemos estas 3 partes en la línea de tierra. Vale, sí, mira. 1, 2 y 3. La tercera ya está visualizada aquí. Por lo tanto, si yo 1, 2 con D, esa recta cortará en un punto. No la voy a hacer entera. No hace falta que la hagamos entera. Con ubicar el cruce, justamente la intersección, ese corte, ahí es suficiente. Nos vamos al 1. Dirigimos la regla hasta D. No hace falta, vuelvo a repetir porque a veces hay que repetir las cosas. No hace falta que generemos la línea entera. Simplemente con el cruce aquí es suficiente. Porque lo que nos interesa realmente no es llenar todo esto de marcas. Lo que nos interesa realmente es tener claro en qué punto está la profundidad de esas medidas, ¿vale? Este sería 1', este sería 2' y este sería 3'. Esta medida, como digo, ya la tenemos, ¿verdad? La copiamos con el compás, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos. Nos vamos a este lado, a la parte, al lado base frontal y marcamos esas 3 medidas. Nos vamos aquí arriba y volvemos a marcarlas o realizar perpendicular. Eso ya como quieras.
Yo para ir un poquito más rápido lo voy a hacer así. ¿Vale? Al tener ya todo esto, tomamos como referencia la línea de tierra y nos vamos a estas marquitas y realizamos esas rectas. Vale, ahora, ya que tenemos la regla así, pues oye, vamos a aprovechar. Vamos a hacer esas perpendiculares, que si te das cuenta, al tomar la medida bien, todo encaja, todo fluye. En el lateral que está visualizada la profundidad, mira, he hecho la B ahí y no la tenía que haber hecho ahí, porque al final me va a crear confusión. Y como ya sabemos dónde están las cosejas, la voy a borrar, porque ya sé dónde está, ya la ubico, ya sé que esto significa B', no tengo que darle más vueltas, la borro. Y ya hago las líneas de manera limpia y muy bien, fíjate. ¿Te das cuenta? Estas perpendiculares cortan en otro punto a la cara superior del cubo. Y como hemos dicho que todas son paralelas, todas las líneas horizontales de la perspectiva cónica frontal son paralelas, pues tendríamos que tomar la referencia y subirla hasta arriba. Marcar esas rectas y lo tendríamos. Ahora, para no crear confusión visuales en lo que yo estoy haciendo, ya sabiendo por dónde van las cosas y sabiendo que no me voy a equivocar, voy a hacerlo con el rotulador para que lo veáis mucho más claro, teniendo en cuenta que estos dos puntos fugan también a P, porque igual que este fugó en su momento a P, este también y este también, estos dos que hay aquí también fugarán a P. Por lo tanto, desde cada uno de esos dos puntos, yo voy a tomar la referencia y voy a hacer esa partición. Y no necesariamente tengo que llegar a P. ¿Para qué? Si ya lo sé, ya sé con esto que todo va a P. Visualmente no hace falta poner más líneas, simplemente con que marquemos esto sería suficiente. Aquí lo mismo, de estos dos puntos, con cuidado y tranquilidad, si os dais cuenta no hace falta hacer las cosas rápidas, tranquilitamente la hacemos. Venga. Y ya has visto todo el panorama, que ya sabes cómo hacer el cubo, ya lo tienes más o menos marcado. Continúa tú a tu rollito, marcando todas esas líneas con rotulador, tranquilamente y bien, ¿vale? Hasta terminar de dibujar todo el cubo en perspectiva cónica frontal. Ahora, con la línea puedes darle más o menos profundidad, dependiendo de si tú trabajas la línea más gruesa o más fina, eso dará visualmente una sensación de que una cosa está más cerca o más lejos. Pero eso si quieres lo hacemos ya en clase. A mí me vale con que vengas el próximo día con el cubo marcadito con el rotulador, bien hecho, limpito, y ya está. Y luego el tema de las profundidades mediante la línea, lo hablamos allí. ¿Y qué te iba a decir? Que ni se te ocurra borrar las líneas de lápiz, porque yo tengo que ver que tú has hecho todo este proceso, ¿vale? O sea, que no ni se te pase por la cabeza borrar el grafito. Venga, ale, un besico.